usted me dio a entender con el comentario que hizo de que si Dios ya sabe lo que se van a salvar pero es que ya los predestinó. Si la palabra de Dios nos dice, y mira, yo me quería ir para defender que la salvación se pierde, pero con los comentarios, con lo que usted está diciendo, no se puede, porque si ya Dios los predestinó, mano, si los predestinó. Pues entonces me voy, porque si ya Dios nos predestinó, pues entonces ya yo necesito el evangelio. Ahí es que ya yo necesito. Cuando tú haces ese acto, tú eres alma de perdición. Sí, si tú haces ese acto, tú eres alma de perdición. Es más, cuando tú haces ese acto, uno se puede cuestionar si tú has sentido la salvación en tu vida. Seguro que sí. Santo tú eres mi Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de grabar un podcast más de LDC, los del camino. Dándole gracias a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano Colón y a nuestro hermano Graviel. Santo tú eres mi Dios, dándole gracias por decirse presente en el día de hoy. Esperamos que nuestro el amigo y pastor Javier García pueda llegarse. Santo tú eres mi Dios, para poder hablar de un tema bien importante, un tema que lo habíamos traído el primer podcast que grabamos con video, porque ya otros habían empezado desde el 2018, pero con video empezamos hace casi 3 años atrás, y este fue el primer tema: si la salvación se pierde, sí o no. Con Jonathan y Beto, pero el audio se oía un poco mal. Queremos traerlo de nuevo. Santo tú eres mi Dios, y ver cada postura de cada uno de nuestros hermanos. Pero antes de eso, dale clic a ese botoncito que dice suscríbete. A ese botoncito, usa tu dedo. Mira, este dedo lo usa, le das y te suscribes. Ya por lo menos hemos llegado a los 200, estamos como los 201 suscriptores. Esos suscriptores, compártelo en cada uno de ustedes para que sigamos creciendo. Santo tú eres mi Dios, y poder repartir esta delicia, este bizcocho por todas estas redes sociales. Y algo bien importante, saludar a cada uno de los pastores. Santo, el pastor de nuestro hermano Víctor. Víctor, ¿cómo es que él se llama? A mí siempre se me olvida el nombre. Reverendo Miguel Cruz. Mira, Cruz. Santo tú eres mi Dios. Saludo al pastor Eliel y a la pastora Nancy, que son nuestros pastores. Santo, los líderes del movimiento Una Luz en tu Camino. Nos encontramos en la 192 de la Pine Street aquí en Springfield, y la 637 de la South Summer en Holyoke, Massachusetts. Santo, di la dirección de tu iglesia, Víctor. Estamos en el Templo de Benecer, Asamblea de Dios, allí en la bella ciudad de Holyoke, Massachusetts, 200 de la Main Street. Amén. Allí estamos predicando lo que es la palabra de Dios, llevando esa palabra y llevando el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Pero la salvación se pierde, ¿sí o no? Leemos el texto bíblico. Santo tú eres mi Dios, que vamos a usar nuestro hermano Graviel con el texto bíblico, y así comenzamos con este hermoso podcast del día de hoy. Amén. Dios le bendiga, amado oyente. Glorificado sea el Señor. Reciba un grande saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos más que contentos de estar por estos micrófonos exhortando a la comunidad. Dice Juan capítulo 10. Dice Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Y leemos la palabra en la comunión del Padre, de su Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Este es Jesús hablando, ¿verdad? Yes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No se olviden de eso. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
también no se olviden de eso. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata, no se olviden de eso también. Ni nadie las arrebata de mi mano, dice Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos somos. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de traer este mensaje, Señor, a través de este programa. Mi Dios, te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Pon palabra en nuestra boca, mi Dios, para poder hablarle a este público, mi Dios. Te doy gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. La salvación se pierde o no se pierde. Santo, tú eres mi Dios, tú eres grande y poderoso. Es tu nombre. ¿Quién quiere empezar? Según la palabra, como lo dice la palabra, Dios dice, Jesús dice que las ovejas son de él y nadie se las va a arrebatar de sus manos. Y la misma palabra lo dice, y estamos en Romanos, también la tenemos, en Romanos 11:29, ¿verdad? Que nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya, está lindo. Entonces quiere decir que aunque nosotros digamos que la salvación se pierde, según la escritura de Dios, jamás se puede perder, porque los dones de Dios son irrevocables. Alabado sea tu nombre. Nuestro hermano Colón defiende que no se pierde. Santo, que eres mi Dios, nuestro hermano Víctor. Bueno, primero que nada, estamos hablando, quiero estar claro, que estamos hablando de la salvación que Dios ofrece a aquel que lo acepta como único, exclusivo Salvador. Y una vez que la persona acepta a Cristo libremente, de voluntad propia, y lo acepta en ese punto de vista, o en ese núcleo, seguro que la salvación no se va a perder. Pero mi postura es, como estamos hablando de un libre albedrío y de voluntad propia, mientras Él se mantenga, o nos mantengamos, o se mantenga dentro de Redir, tiene todas las bendiciones, todas las protecciones, y tiene todo el derecho de mantenerse ahí. Pero si como entró, se sale, mi hermano, usted tiene la respuesta, porque usted la debe saber. La Biblia dice, porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando hay un ejemplo bíblico que no tiene nada que ver con esto, pero sí es de esto, porque todo lo que está en la Biblia, tú lo tienes que cuadrar. El hijo pródigo era parte de la heredad de su padre. Pero una vez que él decide voluntariamente pedir lo que era de él, fue desheredado. Y se fue. Y si tú fuiste, tú lo perdiste. Y esa es mi postura. Mientras nos mantengamos en los estatutos de Dios, seguro que sí. La Biblia dice bien claro cuando dice, y nadie me lo arrebatará de la mano. Exactamente. La única persona que nos puede arrebatar de la mano de Dios es nosotros mismos. Porque esto no es obligado. Servir a Dios no es obligado. O sea, yo mismo, si yo mismo tengo el mismo derecho de salirme de la mano de Dios, porque esto no es obligado. Así de simple. O sea, si yo no me mantengo, yo pierdo la salvación. Ahora, mientras yo me mantenga en el redil,
Por eso la Biblia nos aconseja en el libro de Hebreo que guardemos y conservemos esta salvación con temor Y temblor. y temblor. Ya. O sea, nosotros nos toca una responsabilidad también de algo, ¿verdad que sí? De algo que Dios nos dio, nos regaló por la gracia de Él. Entonces yo tengo que ser agradecido por algo que no me tocó a mí. Como decía Pablo, porque esto no es don de mí, esto es don de Dios. Ahí está el asunto. So, Ahí es que está el asunto. No he siervo. terminado. El don de Dios, cuando Pablo dijo, el don de Dios significa que eso es por Él. Porque, vuelvo a terminar, que ahora digo yo, que es por Él, su voluntad, que Él lo quiso hacer gratuitamente, darte la salvación, mientras tú permanezcas siendo fiel a Dios. Porque la Biblia dice bien claro, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está esa otra Entonces, si es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna. O sea, ahí viene, pero Dios, por su amor, nos regala. Con su misericordia. Pero si continuamos pecando, ¿qué vamos a hacer? Víctor piensa que se pierde, aunque trató de disimularlo y florearlo, Bueno, piensa pero, que se pierde. bueno, Porque bien. tú estás diciendo que si se aparta, Pues seguro ¿verdad? que sí. Pero, ok, yo sé por dónde nuestro hermano Gabriel va a venir, porque yo, entiendo, Que venga. ya otros hemos hablado. La pero lo que Biblia- te quiero decir, pero dejame un break para que entiendas No lo que se te quiero contradice. decir. Lo que te quiero decir es que la postura, entiende, de los calvinistas o la postura de Exacto. cada una de estas personas Los piensa calvinistas. que aunque tú te apartes, entiende, Dios va a hacer que tú vuelvas de nuevo. Bueno. El mismo espíritu te va a guiar porque Eso esa lo ha predicado salvación, muchas veces. sí, sí, él lo ha traído bastante. Y va a hacer que tú vuelvas de nuevo a los caminos de Dios. Qué bueno. Por esa parte, pues ellos defienden que no. Pero nuestro hermano Gabriel, vamos a poner que Pero te Gabriel decía traiga algo la postura. rapidito. Pues, ya que Gabriel traiga Ok. su postura primero, y Ok. pues, para poder desarrollarlo. Dios le bendiga, amado hermano. Escuche, según Romanos, capítulo 8, donde el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que fuimos predestinados. Para leerlo, se encuentra en Romanos capítulo 8, 30. voy a leer del versículo 28 adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propio son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Luego, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok. Cuando el apóstol Pablo exhortaba a las iglesias a que se mantuvieran en la mentalidad de que ya Cristo hizo toda la obra redentora en la cruz del Calvario, y gracias a Cristo pues tenemos vida, ¿verdad?
La Biblia enseña que todo hombre está muerto en el pecado, según Colosenses capítulo 2. Todo hombre está muerto al pecado. Y si tú estás muerto, tú no puedes hacer nada. Por eso es que la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 nos dicen que es don de Dios. Que Dios se lo da al hombre por su propia voluntad. No que el hombre lo pudo hacer. No es que el hombre pueda hacer nada, sino que viene un regalo directamente Amén. de Dios Amén. para con el hombre. Y el hombre no tiene ninguna potestad. O el hombre no tiene ninguna voluntad propia, como dijo el hermano Víctor. Tú no tienes una persona muerta no tiene ninguna voluntad propia para decir sí o no. Está muerto. Cuando nosotros recibimos vida en Cristo Jesús, ahora el que nos guía es su Espíritu y nos hace entender que como el mismo Cristo dijo en Juan capítulo 10, somos ovejas de Él. Que gracias a Él, el Padre nos aceptó. ¿Verdad? El Padre ya destinó las almas que iban a ser salvas. Cristo borra el pecado y a través de Cristo nosotros podemos llegar al Padre. Pero no es porque nuestra fuerza, sino es porque el Padre la exige que esa alma venga a los pies de Él o a los pies de Cristo, perdón. Y gracias a la transformación de la cruz del Calvario, pues podemos llegar, pero no es del hombre. Jamás. No es del hombre. Jamás. Ese es el asunto, que lo que se conoce como el arminianismo o las personas que piensan que pueden hacer algunas obras para recibir o para mantener una salvación, esa doctrina la comenzó un hombre llamado Jacobo Arminio, ¿verdad? Para combatir las enseñanzas de otro hombre llamado Juan Calvino, pero el problema es que Juan Calvino las trajo de Pablo y Pablo las recibió de Jesucristo. No nos podemos enfocar en Juan Calvino y Arminio, tenemos que enfocarnos en la Biblia, y la Biblia nos dice que Dios ya nos predestinó, ya completamente. Si tú eres alma de salvación, si tu nombre está escrito en el libro de la Biblia, de la vida, un día antes de tu muerte tú vas a aceptar a Cristo. Yo lamentablemente Definitivamente. no concibo con lo que No, dice. yo sé que tú nada porque tú eres pentecostal. No te preocupes. No es por eso. Es porque, Sí, eso es, porque esas son las enseñanzas de los pentecostales. es que es lo que dice la Biblia. No, ¿qué enseñanza? Bueno, Dime, ¿dónde ahora dice la voy yo. Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que el hombre puede hacer algo para ser salvo? Yo no estoy debatiendo Pues, eso. ¿dónde dice la Biblia que tú puedes hacer algo para mantener tu Yo no he salvación? dicho eso tampoco. Pues que estamos peleando. Yo no he dicho Sí, bueno, eso. tú ahorita No, hablaste no. y yo lo iba a traer también. Sí, Yo lo voluntad. estoy viendo, yo lo estoy viendo. Es que yo no he dicho nada de eso. Dijo voluntad propia. Nada de eso. Y nosotros mismos. Mire, Pero ven acá. Nosotros mismos. es que yo no he dicho nada de eso. No, y que pero poner tenemos mi que punto. defender la salvación con No. Loli y Sí, y eso fue Felipe. Yo no he dicho eso. Yo sé lo que yo dije. Ese texto está en Filipenses. Sí. Mire, Ahora mismo se me olvidó, pero ese que está en Filipenses. Número uno, 2:12. aquí o la pregunta está mal hecha Ajá. o el ambiente está feo, número uno. En ningún momento, cuando hablamos de la salvación, mira lo que dice, cuando yo pregunté, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la salvación No, del no, alma. Del De la hombre. vida eterna. Ok, ahora estamos, no estamos hablando de, espérate, explica, o estamos hablando del alma o estamos hablando de la vida eterna. Porque el alma es una cosa y la vida eterna es otra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la vida eterna, de la salvación del hombre, siervo. La Estamos vida hablando del eterna. hombre, ¿verdad? El hombre, no. El alma es lo que Dios va a juzgar. El alma que determina hacia dónde yo voy, al cielo o al infierno. La vida eterna es el regalo que Dios nos va a dar a ir con Él. No tiene nada que ver. Vida eterna y de alma, nada que ver. Que vida eterna y que... Nada. Mira, mano Te Víctor, voy a mano explicar, Víctor. pero déjame bregar porque tú me estás hablando a mí de vehículos y de que el maneja el vehículo. Dale. Porque si miramos a ver el alma, cuando el hombre muere, el hombre es tripartita, ¿verdad? Alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? El alma
es que se queda, el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios. Ahora, esa alma se le prometió una vida eterna, ya sea en el infierno o ya sea en el reino del cielo. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estás seguro? Ok, muy bien. Esa alma, ok. Ahora, la salvación la da Dios. ¿Dónde Dios? Y si la da Dios, Dios se la da ¿a quién? Al alma. ¿Quién es la que decide obtener esa salvación? El alma. El alma. Entonces, el alma, la salvación, si hablamos de que se pierde la salvación, eso es, perdóname, es un disparate. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a perder algo que lo dio Dios? Ahora, lo que sí debemos nosotros discutir aquí es del alma. El alma puede perder su salvación. Sí. Pues eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la salvación. Ahora, diciendo lo que ya dije. Pero es que el cuerpo no, el cuerpo es... ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es materia. No, es que yo he mencionado el cuerpo. Pero que el alma es lo que se va a salvar, el alma y el espíritu es Pero lo que que se va a salvar. yo no estoy hablando ni de espíritu ni de cuerpo, estoy hablando del alma. Y yo dije bien claro, usted que me escuchó dijo que yo dije que el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque del cuerpo, del polvo Dios nos creó y cuando moramos al polvo vamos a ir. Como Dios dio el soplo de vida, ese espíritu lo dio Dios y ese espíritu vuelve a Dios. Pero el alma es el asiento de las emociones de todos los seres humanos. El alma nunca va a morir, por eso tiene vida eterna, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Eso no dice la Biblia. Okay, La Biblia dice en Ezequiel, el alma que pecare morirá. ¿Morirá en qué? La Biblia dice... ¿En qué va a morir? En el pecado. En el pecado, ¿verdad que sí? Jesucristo le dijo a los discípulos, no le teman al que puede matar el cuerpo. Exacto. Temen al que puede destruir el alma El en alma. el infierno. El alma será destruida. El alma que no el nombre que no se encuentre en el libro de la vida, esa alma va a ser destruida. ¿En dónde va a ser destruida? ¿En dónde? La Biblia dice que en el infierno, siervo, tú lo sabes, pero va a ser destruida. Pues, eso no es eterna porque va a ser destruida. Bueno, pero va a tener pero entonces en el infierno tú lo vas a sentir. ¿Verdad que tú vas a sentir en el infierno? La Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, esa alma va a sentir en el infierno. Por eso hay que saber interpretar lo que estamos leyendo. Porque esa alma, cuando la Biblia, lo que pasa es que la Biblia nos enseña a nosotros y no quiere en ningún momento que nuestra alma vaya al infierno. Siempre quiere que no, o al Seol. ¿Dónde la Biblia dice que el alma? ¿Dónde la Biblia dice que el alma va para el infierno? No, perdóname. No voy a decir ese término porque ya entonces nos salimos del tema. Vamos a quitar. Estamos hablando de eso. Yo soy moderador, ¿verdad? Y yo pues, señor moderador, me gustaría saber dónde la Biblia dice. Es que aquí lo que estamos hablando es, volvemos otra vez, el alma nunca muere. En el sentido, que siempre va a tener conciencia, en ese sentido, o estará morando en el cielo, o en el reino de Dios, o estará en el otro lado. Y usted sabe dónde es, para no decir infierno, Seol, porque usted va ahí, ¿dónde lo dice en la Biblia? O sea, aquí tenemos que entender esa cosa. Ahora, mi postura es que el alma sí puede perder la salvación. El alma sí puede perder la salvación. Esa es mi postura. Mire, sí, pero vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Como tú te estás yendo de esto. Porque no es verdad, yo no estoy entendiendo por dónde tú estás yendo. Pero no, porque yo tampoco el alma, la Biblia nos enseña de que va a haber alma de perdición y va a haber alma de salvación. Estamos hablando de que ya cuando tú fuiste predestinado, y estoy trayendo lo que Gabriel trajo, porque yo tengo 2 o 3 textos bíblicos aquí, pero lo que Gabriel trajo es que cuando ya tú fuiste predestinado para ser salvo, esa alma ya va a ser salva y no importa, entiende de esto, tú vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Que es como ¿Sabes todos los ejemplos.
¿sabe? Yo tengo... Ya no va- eso- ¿sabe cuántas no venga personas? a traer el juicio porque es No, un no, juicio no estoy divino. hablando, no estoy hablando de juicio. Ok. ¿Sabe cuántas personas han rechazado a Cristo en el hecho de su muerte? Ok, pues esas ¿Sabe almas no cuántas eran almas de personas salvación? teniendo el conocimiento de que hay un infierno y hay un cielo en la Porque es que postura religiosa no han aceptado a Cristo como digo No, yo sé. Ok, Es entonces- más, gente en la iglesia. Mira. Mira, una de las preguntas que yo tenía, ¿verdad? Para ir esto, una de las preguntas que yo iba a tener como orador, yo voy a preguntar, Dale. ¿verdad? Si todas las personas que llegan a la iglesia van a ser salvas, No. ¿verdad? Y tú me vas a decirme que no, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos llegaron por voluntad propia y no por el Espíritu Santo. Sí, por eso. ¿Entiendes? Ellos llegaron por voluntad propia y no llegaron No, por el no, Espíritu oye, Santo. Porque cuando llega por el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos sana, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso, verdad? No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22. Ok. Manda. Porque ahora tú me dices, todo lo que llegan a la iglesia, lo puede llevar el vecino, lo puede llevar la mamá, llegaron a la Por iglesia. eso, cuando llegan por voluntad propia, no, ¿entiendes? Eso, ahí es que estamos dividiendo lo que es el alma de salvación Mire, y el alma de perdición. mire, mi hermano. ¿Entiendes? El punto es si somos predestinados desde el principio o en sí no tenía la salvación y ya que la tiene, la puedes dejar en una esquinita, la suelta y te vas caminando. Y Cuando hablamos de la predestinación, desde el principio que en la mente de Dios estaba el hombre, desde el principio, nos vamos a ir antes de Génesis, desde que estaba en la mente de Dios el hombre, Dios creó al hombre para que el hombre fuera eterno, Ahí es donde entendemos la predestinación. Creó al hombre para que el hombre fuera eterno, salvo igual que él, igual semejante a él. Ahí hablamos de la predestinación. Ahora, cuando Dios creó al hombre y le dio la creación del hombre, la última creación de Dios fue el hombre, que lo creó con un libre albedrío para que el hombre pudiera tomar las decisiones que él quisiera tomar. el libre Sí, albedrío, pero el después- libre albedrío no entró después del pecado. No, antes. Antes del pecado. Antes del pecado. Ahí voy a llegar, que no Después me del cortaste. pecado, el hombre pierde el libre albedrío. Exacto, no. Lo pierde porque es muerto el pecado. Me cortaste. No tiene decisión de No. hacerlo o no hacerlo. Él Sí, lo hace sí, y ya se acabó. Pero me cortaste. No, me cortaste. Porque todo tiene un principio, papi. Y si hay uno que no se equivoca, es Dios, brother. Por eso que hay que analizar cómo nosotros interpretamos lo que está escrito en la Biblia. Porque hablamos de la predestinación que es antes de que fuese. Y antes de que fuese, Dios, cuando el hombre cayó en la mente de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, igual que él. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasó fue sencillo. Dios pone al hombre en el huerto, en el jardín, donde usted quiera que piense que esté. Ahí yo iba. Una Entonces, pregunta, ¿qué pasó? Una pregunta, Víctor. Dígame. Una pregunta que yo tenía. O sea, dos preguntas. Yo tengo. Si Dios le dio el huerto de Edén a Adán y por el pecado fue sacado de ahí, ¿verdad? Ok. Dios se lo dio con condiciones. Para que Gracias. se glorificara ahí, no. pero por el pecado fue sacado de ahí, ¿verdad? Bueno, seguro. Entonces, la otra es, si hay una persona que está cometiendo pecado y puede ser un cristiano que se haya entregado, que haya conocido a Cristo, si está en pecado y él muere y él no se logra arrepentir, ¿Tú sabes para dónde va? pues seguro. Pues seguro. Porque era alma de perdición. Entonces, pues quiere decir que se pierde. Él mismo tomó. Entonces, mi Dios tiene asesión de personas. En serio, mi hermano. En serio que no vamos a pensar que Dios tiene asesión de personas. O sea, para Dios hay unos buenos
Y hay unos malos. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dios conoce todo? Pues que seguro sí. sí es Dios. Entonces, pues Dios sabe ya quién se va a salvar y quién ¿En se va a serio? perder. Dios no es que Dios tiene asesión de personas, es que ya Dios lo conoce todo y ya Dios sabe si tú te vas a perder o te vas a salvar. Eso se sabe, papi. Pues entonces, porque tú vienes con que si Dios tiene asesión de personas, tú sabes que no. Yo dije que Dios le dio la oportunidad a todo el mundo, pero no todo el Se mundo hizo la pregunta, recibió. es lo que hizo fue un comentario. Que si Dios tiene sesión de personas, porque es verdad. Porque tú dices que Dios sabe lo que se van a salvar. Entonces, si Dios sabe lo que se van a salvar, Él va a traer lo que se van a salvar nada más. No, la palabra de Dios dice que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán pues al reino de los cielos, ¿verdad? Pues seguro. Entonces, no Ajá. es que tiene sesión de personas. Pues yo no digo que esto es un comentario sarcástico. Ajá. Pero porque tú me estás queriendo a mí decir con lo que usted me dio, pastor. Usted me dio a mi entender. Usted me dio a mi entender con el comentario que hizo de que si Dios ya sabe Lo que quiénes se van a salvar. y Pero es quiénes que se van ya a los perder. predestinó. Si la palabra de Dios nos dice, y mira, yo me quería ir para defender que la salvación se pierde, pero con los comentarios y con lo que usted está diciendo no se puede, porque si ya Dios los predestinó, mano, si los predestinó. Pues entonces me voy porque si ya Dios nos predestinó, pues entonces ya yo necesito No, el ahí- evangelio. ahí es que ya está yo el error. necesito. Ahí es No, el porque error. ya yo soy Ahí, salvo. cuando tú haces ese acto, tú eres alma de perdición. Sí, Si tú exacto. haces ese acto, tú eres alma de perdición. Es más, cuando tú haces ese acto, uno se puede cuestionar si tú has sentido la salvación Sí, en tu pues vida. seguro que sí, mi Ok, hermano. si tú sientes la Si tú salvación. sientes la salvación en tu vida, tú Pues yo entiendes. seguro que sí, Pues déjame mi explicarte hermano. algo, siervo. Cuando la persona siente la salvación en su vida, Santo. entiende que todo es por Dios. Pues seguro. Que la Biblia, que en Efesios, el apóstol Pablo dice que todo ya Dios lo había hecho. Pues Todas nuestras buenas seguro. obras. Pues visto eso, ¿cuál es? Pues Espérate, Ok. déjame terminar porque Dale. ya te dejé hablar. Dale. ¿Cuál es lo difícil de entender? Ujú. ¿Cuál es lo difícil de entender? Que el apóstol Pedro dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Tú entendieron eso, verdad? Sí. Ok. Viene el hombre, comete lo que cometió. Dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Exacto. Y una persona muerta no puede hacer nada. Estamos hablando en términos espiritual. Sube el micrófono. Estamos hablando en términos El espiritual. término espiritual estamos hablando. Espiritualmente, él no puede hacer nada para ser salvo. El hombre pecó. Él parecía hacer algo. El hombre no puede hacer nada, bro. El hombre, mira, la Biblia dice que porque el hombre no podía hacer nada, Exacto. mandó el Padre a su Hijo Ok, unigénito, porque el hombre no podía hacer nada. Está bien. Con los sacrificios de todos los años, Está bien. no, lo que hacían era que tapaban el pecado, pero el En pecado ese término no. estoy contigo. Ok, Ah, muy bien. pues, ok, si el hombre no puede hacer nada, Vamos en la gracia. fíjate de la gracia. Si el hombre no podía hacer nada, y por casi 4.000 años, según los hebreos cuentan desde Adán hasta Jesucristo, si por 4.000 años Dios trató con el hombre y el hombre nunca pudo lograr una obra para ser salvo, envía a su Hijo. Nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por nuestro Hijo. ¿Cómo tú vas a pensar que ahora el hombre, después del sacrificio de Cristo, después que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, cómo tú puedes pensar que el hombre puede hacer algo para ser salvo? Eso es elección de Dios. Jesucristo dijo: Padre, los que tú me diste, vienen a mí, escuchan mi voz y me oyen, porque reconocen la voz del Maestro. Hay personas que, no importando lo que sea, no van a reconocer la voz del Maestro y nunca van a venir al arrepentimiento. Esa alma De bendición. de perdición son.
Wow. Tristemente decirlo, pero son de perdición. Son vasos que fueron construidos de la misma masa. Mira, un testimonio. Hubo un barro y de esa misma masa hicieron dos vasos. Uno para honra y uno para deshonra. Eso no enseña el apóstol Pablo. Ok, mira, yo Estamos tenía un mezclando primo. Sí. mantequilla con No mantequilla mayonesa. nada, estamos hablando yo de la tenía- vida del hombre. Sí, yo tenía un primo, ¿verdad? Que ese primo se le predicó por la Biblia, como a ti te gusta, por la Biblia. Ese hombre lo que quedó fue un pedacito de su cuerpo, porque a él le cortaron todo, Víctor. Las dos manos y los dos pies. Lo que quedó fue un cantito. Y en lo último, ahí muriendo, nuestra pastora Iri, que Dios la tenga en la gloria, le llevó la palabra, le llevó el plan de salvación, y ese hombre nunca, toda su familia, toda mi familia es cristiana. La mayoría de mi familia, todos han sido criados en el Evangelio y no todos han aceptado a Jesucristo, ¿entiendes? Como su único Salvador. Ahora, ¿cómo tú me explicas eso? Es fácil, eso todo tiene una explicación. Muchas veces, uno de las situaciones que estamos viendo, que no es lo mismo el evangelio que una religión. Y muchas veces, ¡ay, voy! Déjame terminar. Muchas veces la gente vive en una religiosidad en donde eso es lo que me enseñaron a mí, es lo que yo te voy a enseñar a ti, lo que te enseñaron a ti, y la religiosidad es esto es malo, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, y muchos lamentablemente lo que han visto en ¿Escuchaste nuestra lo familia. que el pastor Gabriel te dijo? Sí, Un hombre que ya no tenía decisión para hacer nada. Un hombre que lo que le faltaba era perder su suspiro. No tenía pie, no tenía mano. Él ya no tenía más oportunidad de ir para la calle. Él no tenía más ninguna oportunidad. Y con todo eso no quiso aceptarlo. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque él, su alma, no aceptó, no era positiva con el evangelio. Hay almas que no van a ser positivas con el evangelio, bro. Hay almas que aunque tú les prediques hasta lo último, no van a aceptar. Entonces, tú me ¿Qué dices culpa eso. tengo yo? Nada. Espérate. Eso es la justicia de Dios. Está bien. Dios así lo determinó y así hizo Dios. Entonces, tú diciendo eso, ahora cuidado, no vayan a censurar lo que yo voy a decir. Entonces, tú me dices a mí que entonces Dios no puede hacer nada por ese hombre. Porque ese No hombre lo trató. ¿Cómo tú vas a decirme si te está explicando? Y lo trató. Te estoy Yo dije hablando que me van a censurar. que vienen por años. Mi familia predicándole, bien. enseñándole Entonces, por años y no lo aceptó. ¿Cómo entonces, tú vas a decir que Dios no puede hacer nada por él? yo no dije que no iba a hacer. No. Pero es que tú Víctor, dije tú te contradices. Dios lo hizo, Dios le envió personas. Lo hice. Y personas no familiares. Está bien, Dios le envió personas que yo no lo eran de digo la familia. sarcásticamente, porque si tú me dices a mí que esto no sirve, Digo, pero deja el sarcasmo, porque lo que estamos hablando es algo está serio. bien, pero que tú me Víctor. dices a mí Escucha, que estamos hablando de algo serio, porque mira, aquí es que viene la enseñanza. Ok. Lo que yo aprendí, ¿verdad? Y quiero enseñarle a los oyentes. A Dios se le sirve por gratitud, Yes. no por miedo a un infierno, Yeah. no por miedo a una perdición de un alma. No, a Dios se le sirve por gratitud, porque gracias a Él nos da la vida Exacto. día tras día. Gracias a Él tenemos nuestra familia. Gracias a Él en las dificultades y lo que sea, pero por lo menos vivimos bien en este mundo. Después que el hombre reconozca que le sirve a Dios por gratitud. Amén. Y no por miedo a perderse al infierno. Amén. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora yo voy a decir mi postura. Y con esto cierro porque yo creo que siempre yo he creído y siempre lo sé por la Biblia. No, porque cuando tú metes la Biblia, tú lo generalizas. No. a tu pensamiento. Lo que pasa, mi amado hermano, es que cuando nosotros brincamos de un texto, otro texto, mi postura siempre ha sido que mi salvación, ahora voy a hablar de Víctor, mi salvación
está condicionada. No, Víctor, Pero no, dame no. yo hablar, dame yo terminar. Esta es mi postura. Mi salvación está condicionada de acuerdo a mis acciones. De acuerdo a mis acciones. Mis acciones. Ahora, cuando leímos en Romanos, que tú leíste bien, el 8:26, dice, mira que dice la primera estrofa. Y sabemos que a los que aman, Por eso. a los que aman, Pero ese ese- amor lo pone Dios en tu corazón. pero Pero es que a los que aman, lo pone Dios o no le pone Dios, o lo pone quien. Cuando ese aman viene del fruto del Espíritu, que es es un fruto el fruto del Espíritu, lo pone Dios. Entonces, si yo amo a Dios, yo no lo voy a dejar, yo no lo voy a abandonar, yo voy a seguir sus mandamientos, yo voy a continuar haciendo lo que yo tengo que hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la gente se van o abandonan a Dios? ¿Será porque ya no lo aman más nada? Entonces, ¿por qué se apartan? ¿Será porque ya no lo aman más nada? Ahí es donde yo digo, porque ve la condición a los que aman. Si tú amas, todas las cosas le ayudarán a bien, porque tú no eres de parte de Dios. Pero yo tengo que amar esto, yo tengo que amar a Dios. Entonces, yo no quiero que aquí la gente piense que si yo dejo de amar a Dios, entonces yo sigo siendo salvo, porque entonces la salvación no se pierde. yo no lo estaba diciendo porque mira esto. Bueno, eso es lo que yo estoy entendiendo, Mira esto, perdóneme. Efesios Porque la 2. salvación se Escúchame pierde, esto. yo la puedo perder, Ah, y yo pero no amo a no, Dios. no a la mano, Víctor, escúchame, escúcheme, oyente. Bueno, Porque ya no estamos tratando de convencer al hermano Víctor. No, es que esto no se trata de Yo convencer. necesito que el oyente aprenda. Esto es lo que dice la Biblia. Escucha esto. Efesios 2, el 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y vamos a Y definir lo que esto gracia. no de vosotros, Ajá, pues es don de Dios. ajá. No por obra, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Ok? Y ahí casi todos los pentecostales lo paran, pero no le quieren dar al texto importante, que es el número 10. Sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra. Espérate, déjame hablarte. Cuando dice creado, no fue cuando tú naciste, fue cuando tú aceptaste a Jesucristo. Desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo, tú vienes a hacer una nueva ¿Por qué vida. Pablo dijo eso? ¿Por qué ¿Ah? Pablo le dice eso a ellos? Escúchame. Eso, y después dale. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todo, cuando tú aceptas a Jesucristo, todas las buenas obras que tú haces, no es porque tú las quieres hacer, es porque Dios las pone en ti. ¿Por qué? Yo estoy seguro que si el pastor Gamaliel le dieran una opción de estar tranquilito en su casa, con su familia, perseverando en una iglesia y no tener que pastorear, él lo hubiera hecho. Amén. Pero como ya Dios predestinó que él iba a ser pastor y puso todas las buenas obras en su corazón desde antemano, el pastor Gamaliel las hace. ¿Por qué Pablo le escribió eso a la iglesia? No sé, dime usted. Bueno, ahí, miren, mi hermano, cuando leemos la Biblia. Ahí va a dar vuelta. No, papi. Lo que pasa es que No, dime por qué Pablo le escribió a Efesios de esa forma. Pablo está reafirmando, explicando el versículo anterior. Pablo está reafirmando el versículo anterior. ¿Me puedes leer el versículo anterior? Yo leí del 8, ¿cuál tú quieres? El 7. No, el que dice delante dice chura. Porque somos hechura suya. Y el versículo anterior que dice. No por obra para que nadie se gloríe. Exacto, Pablo está dando una explicación a la iglesia, dejándole saber que hay un problema que ellos no entienden y Pablo se lo quiere aclarar. Y la situación que es la perspectiva que ellos adquirieron. Yo hago las cosas bien, entonces, ¿qué pasa? Yo hago las cosas bien, entonces yo me gano la salvación.
Pues eso es lo que tú estás. Déjame terminar, porque eso era lo que estaba pasando. Ajá. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia. Ajá. Pablo interviene a través del Espíritu Santo Ajá. y le deja saber y dice, no. Esto no es así. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. En otras palabras le dijo, esto no es el más que hace. Ahora, viene Pablo para rematar esa palabra. Le recuerda a ellos y le dice, porque ¿sabes qué? Somos hechura de Dios. Somos, y voy a poner un ejemplo secular. Es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, pórtate bien, ve a la escuela, haz lo que tienes que hacer, estudia y viene, lo voy a rematar. Porque me gustaría que en el futuro tú fueras un doctor, un abogado de una buena profesión. O sea, te estoy dejando saber lo que está, te estoy corrigiendo, pero ahora te voy a dar una enseñanza, porque eso es lo que tú quieres, para eso es lo que nosotros deseamos de ti. Pablo le habla a la iglesia y cuando por eso hablamos bien, hay que saber entender el contexto de lo que estamos diciendo. Entonces, pero cogemos ese contexto y lo queremos volver como una doctrina o lo ponemos como una enseñanza. No, cuando es que muchas veces lo hacen así. Cuando Pablo le dice, esto está incorrecto, pero yo te voy a decir la forma correcta y a la misma vez te voy a decir lo que vas a lograr o te voy a recordar de dónde tú saliste, quién tú eras y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso pues, leo, y si damos otra vez para atrás a lo de la predicación, es un recuerdo que Pablo le hace y le dice, ¿sabe que ya Dios desde el principio nos predestinó? O sea, desde el principio Dios no quería que tú estuvieras en la condición en la cual tú estás ahora. Pero lamentablemente, no es tu culpa, pero heredamos ese pecado de Adán. Pero ¿sabes qué? Ahí no se termina todo. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. O sea, si vinamos a ver, la Biblia nos señala lo que está mal, pero a la misma vez nos da un reporte para que estemos bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cogemos este texto y lo aplicamos donde no va, es que vienen las discusiones, es que vienen tú estás bien, tú estás mal, los desacuerdos. Pero cuando aplicamos correctamente de qué es lo que estamos hablando, entonces vamos a entender más claro lo que está pasando. Por eso la palabra dice que el Espíritu que nos da que la sabiduría para nosotros entender lo que estamos leyendo. Un ejemplo bien claro, cuando Felipe le dice, cuando el eunuco le dice a Felipe, léeme algo. Felipe lee y le dice, yo no lo entiendo. Seguro el eunuco no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría, no tenía el Espíritu. Entonces él le dijo, Felipe le dijo, pues, tranquilo, vamos a bautizarte. Porque le dijo, lee, tú entiendes lo que lees. Y muchas veces no entendemos lo que leemos. Y creemos que sí. Porque a mí me ha pasado. Pero cuando estudiamos la palabra del Señor, wow, yo no lo veía de esa forma. Mira la pregunta que trajo el pastor Gamaliel. Todas las personas que llegan a la iglesia son salvas. En serio. ¿Sabes? Perdóname, se calmó. Todas las que son salvas, la pregunta se ve bien. Pero no todos los que vienen ahí van a, porque no todos los que llegaron a la iglesia vienen con un corazón agradecido. Además, no todos los que pasan al frente vienen con un corazón agradecido. eso es lo que estaba Voy a terminar. Muchos que pasan al frente pasaron por la emoción. Muchos pasaron al frente por los coritos. Pero donde realmente podemos nosotros determinar quién es quién. ¿Quién es quién? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es lo que define al creyente de hoy. Si ese creyente ama a Dios, tiene la paz de Dios, posee la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, ahí es donde la gente en vez de determina por nuestras acciones. Porque si yo amo a Dios, yo no lo dejo. Si yo amo a Dios, no me aparto de Él. Si yo amo a Dios, yo voy a ser fiel a su palabra. Si yo amo a Dios, me voy a... Entonces, ahí es donde yo digo, todo es una condición. Porque yo digo que mi salvación depende de mí. Ya Dios me la dio, porque es don de Dios. Pero depende de mí que yo la guarde con temor y temblor. Me toca a mí cuidar esta salvación que Dios me la dio, que
que Dios me la regaló por su don, pero yo tengo que cuidarme todos los días, pelear con esta carne para mantener salvación. Si yo la pierdo, no fue por culpa de Dios, porque ya él me la dio. Si yo la pierdo fue porque yo me descuidé, porque yo lo dejé de amar y decidí ir al mundo. Es mi postura. Gracias. Aleluya. Bueno, le servimos a un Dios que Jesucristo lo mencionó como un padre. Amén. Y ya que el hermano Víctor trajo ese ejemplo de un padre secular, ¿qué padre quiere el mal para el hijo? Ninguno. Ninguno. Todos quieren el bien. Pero ya está determinado por parte de Dios quién y quién no. Te explico. Dios da dones, Dios da regalos y los regalos se obtienen porque alguien te los da. Tú no puedes hacer nada para recibir ese regalo. Ese regalo la persona le nace en el corazón y te lo obsequia. Exacto. Okay. So, si la persona lo obsequia y tú no puedes hacer nada, mi forma de ver lo que Cristo dijo acerca de que yo me declaro hijo de Dios, ¿verdad? Y gracias a Jesucristo yo puedo decir Abba Padre o Padre mío. Podemos entender que el amor de Dios para con el hombre es que el hombre se salve. Seguro que sí, 100%. Amén. Pero la situación es que le servimos a un Dios que todo lo conoce. Amén. So ya en su entendimiento del hombre, ya Dios sabe quién hizo la obra buena y quién no. Y eso depende Y de ya eso está determinado en el libro de la memoria que dice la Biblia. O sea, ¿quién es el que entonces que toma la decisión, sabe, si me salvo o no me salvo? ¿Cómo? ¿Quién es entonces, diciendo lo que tú estás diciendo, que ya Dios tiene todo, que tiene ya todo lo que se va a salvar en el libro de la memoria? Entonces, ¿cómo nosotros le podemos transmitir a ese pueblo que está allá, ok? Y dejarle que ellos puedan entender entonces, decirle, porque ahora mismo muchos pueden decir, ¿seré yo o no seré yo? Ok. So, si tú te estás haciendo esa pregunta, Ajá. ¿seré yo hijo de Dios? Ajá. Vete a una conversación con Dios. Exacto. Y ve y busca la respuesta. Y el Espíritu de Dios pondrá en tu corazón esa gracia. ¿Y si eso regalo. ¿Y si eso no ocurre? ¿Ah? Como no le ocurrió a muchas personas. ¿Sabe la Si parte? esa persona, escúchame, Ujú. si esa persona es alma de salvación, lo va a hacer. pasar. Los ejemplos están. El apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, él le dice que Dios lo escogió a él desde el vientre de su madre. Y el apóstol Pablo siguió la religión farisea. Ujú. Y él era bien religioso en los fariseos. Ujú. Hasta que llegó el día exacto que ya Dios había determinado que la luz de Jesucristo lo iba a alumbrar. Y de ese día hacia adelante el apóstol Pablo fue otra persona. Y ahora el apóstol Pablo dice, todo lo que yo hago, lo hago por gracia a Dios. Sí. ¿Verdad? Dejo las cosas atrás para seguir, ¿verdad?, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el don de la salvación no le toca a nadie decir sí o no. Eso le toca a Dios ponerlo en el corazón de la persona. O sea que Él dijo mal, dijo que todo lo que había aprendido había sido en vano. Sí, pero Todo lo que él Pero- había aprendido. Porque a ya través de el él. apóstol Pablo ya se determinó. Jonás quería irse, en vez de coger para Nínive, en vez de coger para Nínive, cogió para Jope, para allá, ¿verdad? Que Dios hizo, Dios cogió y lo mandó para allá. Y aunque él no quería, tuvo que predicarle. cuando Jeremías dice, ahí está. Jeremías estaba
ese es otro punto. Ese Jeremías, Dios le dice, te escogí desde el vientre de tu madre para que Exacto. fueras profeta. Cuando Jeremías les predicaba y ellos no querían escuchar, Jeremías se molestó Pregunto. y le dijo a Dios, yo no voy a predicar No, nada. Hasta que el fuego de Jehová lo consumió y lo dijo, de "No Jonás puedo". va más allá, porque Nínive era un pueblo Pregunto. súper rebelde, y como quiera, Dios lo había sentenciado que iban a ser salvos. Fíjate, por decir algo, hemos hablado de todo esto y entonces Dios escogió, porque Dios escoge a muchas personas, ¿verdad? Dios escogió a Jeremías, Dios escogió a Jonás, Dios escogió a Y el Pablo. Antiguo Testamento está con Escogió a ti, ejemplos me escogió a de mí, personas que Dios escogió. Fíjate, pero me escogió a mí por voluntad propia. Yo acepté a Cristo. Yo lo acepté. Ya yo estaba en los planes de Dios. Pero me tocó. Entonces. Sí, por seguro. ¿Tú ves cómo tú te contradices? No, Víctor? pero yo tomé la decisión. Es de puertorriqueño. Espérate. Yo tomé la decisión. Entonces, el mensaje, todos somos escogidos. ¿Verdad? Ese es el mensaje que queremos traer. Todos somos escogidos. Y ese es el problema, eso de salvo. Tú sabes que Jesús Miranda, el que decía salvo siempre salvo, Sí, sí. Él era aquí de Massachusetts. ¿Oh, sí? Sí, Porque yo estaba estudiando y todo eso, y por si acaso me lo mencionaban a él, dije, me voy a poner a escuchar todas las predicaciones de él y las entrevistas de él. No las escuché todas, pero escuché como 3. Y en una que él tuvo con Marcano, Marcano es un periodista, Sí, ellos ¿verdad? saben quién es Locutor Marcano. de Puerto Rico, bien famoso en los 80 y 90. Y él fue donde, ¿verdad? Marcano lo entrevistó a él. Y él dijo, estando en Massachusetts, Dios me dio esa revelación. Y yo dije, tanto Massachusetts está terrible. Mire. Este estado está terrible. muchas veces, mire, mi hermano, Hay muchas que veces. orar mucho por Massachusetts. No, muchachos. hablando, y ya sé que te Por aquí entró el evangelio. pero muchas veces uno cuando Pablo dice a lo último que él se dio de cuenta, ¿verdad? Que él reconoce que fue escogido, seguro que sí, que él lo reconoce, igual que Jeremías él lo reconoce, porque cuando llega el punto que Jeremías quiere dejarlo todo, Jehová le dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Lo que significa muchas veces nosotros no sabemos los planes de nosotros, porque los planes de nosotros los conoce Dios. Pero ahora que estamos en la gracia de Dios, ahora que tenemos la Biblia, ahora que tenemos toda la respuesta que nosotros nos podemos hacer a través de la Biblia, ninguno de nosotros, tenemos, y no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del pueblo, ninguna tiene excusa de decir, Señor, yo no sabía. O de decir, Señor, a mí no me predicaron. O de decir, Señor, yo no sabía que yo era escogido. Hoy reafirmamos que todos somos escogidos y que esta salvación está disponible para cada uno de nosotros. Mira, ahora que tú dices eso, hermano Víctor, una vez yo estaba escuchando un testimonio de Benny Hinn, ¿verdad? El evangelista Sí. Benny Hinn, en el cual estaba diciendo de que en su año de evangelización, él estaba en Moraco y un hombre importante de los que practican el Islam, ¿verdad? ¿Verdad? Que musulmano, como se le conoce, fue donde él y le dijo, yo necesito que tú me hables de ese Jesús. Y Benny Hinn le dijo, pues vamos. Y él dijo, no, pero tiene que ser, ¿verdad? De noche, porque yo soy un hombre importante Sí, en seguro. esta ciudad y todo Un eso. Nicodemo Guillán. Ajá. Y dice el testimonio de Benny Hinn que Benny Hinn le predicó la palabra y él aceptó. Cristo. Mira el porcentaje de que en esos países tan difíciles de predicar el evangelio, pero con todo y eso llega una palabra. Oh, sí, siempre. ¿Entiendes? Yo estaba buscando información y son muy pocos los lugares, ¿verdad? Lugares indígenas donde todavía
posiblemente el evangelio no ha llegado, ¿verdad? Uno de los primeros es la Centinela, ¿verdad? La isla esa que está por allá por la India, que no, los indígenas de ahí no dejan que la al gente evangelista que entre. trató de llevarlo. hay dos o tres lugares, pero no puede haber una excusa de que el nombre de Jesucristo no sea predicado. Exacto. Porque eso es lo importante, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de que si, si le llegó la palabra por un católico, o le llegó. Después que llegue el nombre de Cristo y la persona Sí. lo acepte, después eso es otra cosa. Hubo unos testimonios de que a ellos también por aviones les soltaron Biblias. Oh, sí, seguro. ¿Entiendes? Sí, Biblia trataron, sí. en el idioma de que estaba cerca de ahí. Seguro. ¿Entiendes? So, Ellos pensaban ¿entiendes? que Que ese pensaban que podía ser que ese era el idioma que ellos hablaban. Ya. Traducido a ese. So, no se puede ni asegurar de que no ha llegado. Sí, porque ¿Entiendes? puede ser el asunto, porque como el apóstol Pablo también enseña que la fe viene por el oír y Seguro. la palabra de Dios, pues tenemos que estar, que esa es una de las cosas también que me gustaría, ¿verdad?, terminar con esto, decirle, yo siento la salvación gracias a Jesucristo, Yo también. ¿verdad? Y porque yo sé que como yo, hay miles y miles y miles de personas que todavía no han escuchado a Jesucristo, pero van a ser salvos. Eso me motiva a mí Así. a seguir predicando. Ya. Porque yo no sé quién. Dios lo sabe, pero yo no. Ujú. So, porque yo no lo sé, yo sigo predicando. Amén. Predicando. Y la decisión la pone Dios. Este sí y este no. Gabriel, algo vio aquel musulmán distinto en el pastor Benejín, de la misma forma que Nicodemo vio algo distinto en Jesús. O el mismo Nicodemo reconoció, le dijo, tú eres diferente, porque las palabras que tú dices deben ser reveladas del cielo. O sea, cuando estamos hablando del evangelio, yo sé que estamos corriendo, pero esto es bien importante, y podemos terminar en esto. Nosotros como creyentes, y gracias a Dios, y queremos hacerlo claro, una de las cosas que nos debe definir es el fruto del Espíritu debe estar en nosotros. Gálatas 5:22. Y yo en lo personal siempre, a mí me ponen decir que tú eres, que tú aquello, me ponen de todas las tarjetas del mundo, me ponen decir que predicaste en el Himalaya, me ponen decir todo, pero si ese fruto no está en ti, lamentablemente hiciste todo porque lo que hiciste hacer, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu debe estar en nosotros, y ese fruto, ese árbol debe dar fruto, y el fruto debe seguir, debe haber en mí el amor, la paciencia, la benignidad, y muchas veces eso se debe reflejar en el creyente, se debe reflejar. Si no se refleja, lamentablemente lo que estamos diciendo o predicando es en vano. So, ya vamos a terminar. Espero que cada uno del público Hoy sea nos amamos gozado, nosotros, santo, ¿sabes? seguro Vamos a dar que eso sí, claro. seguro. No soy- El que lo duda es porque no nos sigue todavía. Ya está, sí. Nos sigue, no. Hoy yo estaba predicando bajo el tema gratitud en medio de la crisis. Y lo más bonito fue que la mamá de uno de los hermanos, de los caballeros de aquí, una señora de 80 y pico de años, Amén. cuando estábamos administrando, vino de mí a darme gracias por la palabra. Y eso me llenó, ¿entiendes? Porque sé que es una palabra. Le dije, siga viniendo. Ella es católica, ella está a la iglesia católica. Y por eso quiero decirle que cada uno de las personas, no importando la religión que tú vayas, el mensaje siempre va a llegar de que Cristo sana y salva. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Santo tú eres mi Dios.